ya tarde era, al amanecer se puede decir, y llamaron en casa. Fue un 22 de agosto, llamaron en casa, me levanté yo, teníamos negocio nosotros, y me dice él, voy a ver, no, le digo, ya voy yo, pensando que buscaba algún cliente. Entonces llego y le digo, señor, me dice, ¿aquí vive justo Manuel Medina? Le digo, sí, señor. Me dice, soy de la Federal, me dice. Ya se tiene que presentar porque está intervenido el ingenio. Entonces le digo que bueno, me fui, le avisé a mi marido y se vino él. Él me comentaba que dice, yo me quedé en la casa y lo veía cuando lo traían él apuntándolo. Entonces, se imagina uno, quedó como. Y después me cuenta él que estando trabajando, estando él en el escritorio, dice, nos movíamos, dice, y ya nos apuntaban. Trabajé varios años, casi 15 años, hasta cuando vino el desastre que nos regaló el gobierno que teníamos en esa época, que nos destruyó la fábrica, porque no solo nos cerraron la fábrica, sino que sacaron las máquinas afuera y las destruyeron. Tenían unas pesas grandes donde rompieron las máquinas para que nunca más pudiera funcionar. Incluso, voy a decir, el fallecimiento de un compañero, cuando vio que la máquina de él la rompían, le dio un paro cardíaco y viajó. Eso me dolió mucho y lo tengo en el recuerdo. Del año 66 recuerdo muy claramente. Yo entraba en el primer turno, 3:30 de la mañana se entraba. Cuando yo entro a este lugar donde estamos ahora, que era el Salón de Azúcar, yo ya trabajaba en el Salón de Azúcar, ya estaban los gendarmes militares acá adentro del ingenio. Y no nos dejaron hacer absolutamente nada. Mi padre trabajaba en el ferrocarril, renunció del ferrocarril para venir a trabajar acá en el ingenio. ¿Por qué motivo? Para que no lo falte a nosotros. Entonces él trabajaba con turno en la usina. Él toda la vida trabajó con turno, tanto para la zafra como para el verano. Mi papá ingresó en el 1 de enero en el año 1951, ingresó como despachante de del almacén y a la vez también distribuía la nafta a los camiones, a los que venían de los cargaderos. Y yo entré a trabajar en este ingenio en el año 65. Pero entré a trabajar como pescador, le llamábamos en esa época. Nos parábamos un grupo de obreros en la puerta y cuando faltaba alguien, si teníamos la suerte de que nos apuntaran a nosotros, pasábamos a suplir la falta de algún compañero. Entonces, como podíamos entrar de barrendero a cargar leña para las calderas. Mi papá trabajaba en la usina, yo era chica, yo les sabía traer el almuerzo en el horario que tocaban el pito para que entremos, a las 8, y después iba a retirar la leche en el hospital, nos daban la leche, teníamos la luz gratis, el agua gratis, la casa gratis, todo que nos daba el ingenio. Eso es mi recuerdo de mi niñez. Bueno, lo que yo puedo recordar del ingenio en funcionamiento es que en aquel tiempo venían mucha gente de Santiago del Estero, de Monteagudo, que eran vecinos nuestros. En aquel tiempo, como le digo, yo 10 años, yo entraba al ingenio haciéndole el mandado a los vecinos para traerle el almuerzo a la gente que estaba acá. Sí recuerdo de que aprovechaba y en aquel tiempo tomaba jugo de caña dentro del ingenio. A la vez también que nunca tuve problema en la entrada al ingenio porque acá adentro vivía el padrino de bautismo mío, Pila Beltrán, que todos lo recuerdan con cariño porque era una excelente persona. Y bueno, yo antes veía
que venían los cosecheros que eran de Santiago con toda la familia, venían a trabajar con la señora, los hijos, las hijas, todos, hasta que pasaba la cosecha y se iban otra vez todos. A veces venían los carros tirados por bueyes. Antes era primero con bueyes, ¿visto? Y después era con mula. Y después al último ya venían los camiones. Y venía la máquina que le llamaban la chorbita, esa traía los vagones con caña para allá, por el fondo entraba. Y la leña también la traían, la bajaban aquí. Mi mamá daba la pensión y nosotros veníamos trayendo las viandas. Para las 8 de la mañana tocaba el pito, pasábamos y después ya... Sí, ahí cuando mi mamá trabajaba en el ingenio como ayudante de cocina también. Entonces ahí lo conocí a mi marido. Ese fue el mejor regalo que Dios me dio. Y mi mamá, ella también trabajaba aquí en los salones ahí que están hacia la izquierda, cosía bolsa. Después ya la llevaron a la casa, el material para que ella lo cosa en la casa, y le llevaban lonillas también para que haga la funda para las camillas del hospital, y hacía unía las lonillas para que hagan los cielos rasos en las casas. Era para las casas de los empleados. También recogíamos la leche de acá, también para el lado izquierdo nos distribuían la leche, y cuando iba a comenzar la cosecha, el ingenio mandaba, antes que comenzaba, mandaba a pintar todas las casas, las hacía blanquear. Eso también todo dependía ya de la parte del ingenio. Claro, veíamos todo, veníamos, a veces nos traían, veníamos a ver aquí cuando hacían el azúcar, la miel de caña, nos sabían dar esa miel blanca que era rica, ¿visto? No la negra, esa preparada. Y bueno, todo eso veíamos, no sé, yo iba y venía por ahí, ¿visto? Por eso había que salir por el portón ese. Y bueno, así hemos vivido nosotros bien, gracias a Dios bien, en tiempo de cosecha lo más bien. Claro, mi papá trabajaba la cosecha, el verano, todo el tiempo, ¿visto? Trabajaba él. La gente aquí, las personas, las amas de casa, se ayudaban dando la pensión. Que mi madre tenía 35 pensionistas, a Esther Costa también daba, había otra señora, doña Matilde de Rivero también daba. Estaba la fonda ahí, en la calle, también daba la comida a ellos, que ha sido don Díaz, que daba con doña Lola la comida ahí en la fonda. Prácticamente después del cierre estaba el señor Díaz, que le ha buscado trabajo para la gente que quedó, que era estable del ingenio. Así que nunca lo ha faltado nada, por lo menos a nosotros. Del cierre del ingenio. Y bueno, fue una triste noticia porque a pesar de que ya mi papá no existía, ya esa vez ya estaba trabajando, ya había ingresado mi hermano, y que él una vez ya que han cerrado el ingenio, el trabajo hasta el último acá, hasta el año 69. Pero en el 70 ya tuvo que viajar a Buenos Aires, porque ya acá no había trabajo. Y me pasaron a carpintería, a hacer banco para las escuelas. Cuando se terminó la madera que había, entonces nos iban despidiendo o pasando a otras sesiones. A mí me pasaron de jardinero a la casa del administrador. Y después emigré a Buenos Aires. Y después de 40 años volví a Tucumán, donde gracias a Dios estoy satisfecho, contento con lo que acá aprendí, que fue un aprendiz que para mí fue muy eficaz, muy bueno, puesto por el general Perón en aquella época, que era la escuela fábrica. Y bueno, según el rendimiento ese, la fábrica nos rendía también, nos pagaba. Tuve en aquel tiempo, cuando tenía 14 años, la amarga experiencia de vivir el momento
que llegaron acá la gente del gobierno de facto, que en ese momento estaba Onganía al frente, y que nos cerraron el ingenio. Mi padre era en aquel momento enfermero de acá, de Las Tenias. Y la gente, cuando cerró el ingenio, muchos emigraron hacia Buenos Aires, a otras provincias, y en aquel tiempo se creó el Operativo Tucumán, que llevaron mucha gente de acá a trabajar en el Cadillal. Otros fueron a la administración pública, al archivo, a dependencia de la provincia. Después de esto, mi padre fue a trabajar en el Sanatorio Integral, que en la actualidad es el Sanatorio Kirchner. También tuvo mala experiencia y malos recuerdos con respecto a eso, porque todo el tiempo que trabajó mi padre ahí nunca cobró. Otro golpe más. No recuerdo, ha sido una tristeza tremenda para todos, para toda la población. Pero como dijo Miguel, éramos tan pasivos, aceptábamos todo, que nadie se opuso. Tristemente lo recibían al telegrama. Una vez que, bueno, había dirigentes que no sé cómo se llaman, que no han luchado por el ingenio, porque quizás si luchaba, lo conseguía. Y el motivo de, como decían algunos, del cierre del ingenio fue un poco, yo creo, a la bondad de esta gente maravillosa de Las Tenias, que no pensó en ese momento tampoco lo que significaba el cierre de un ingenio, que era algo terrible. ¿Por qué? Porque en ese momento nos habían prometido, que algunos se deben acordar, que nos pagaban la zafra como si hubiésemos trabajado, y que fue así. Entonces quizás esa pasividad de la gente hizo de que no se luchara por la fábrica, y esto quedó en la nada. Emigraron la mayoría, dejando mujer, hijos, nietos, muchos murieron en Buenos Aires, no volvieron nunca más a Las Tenias, como don Matías Quiroga, que estoy nombrando, nunca más volvió a Las Tenias. Y muchísima gente, que ellos los conocen a todos. Lamentablemente ese fue el triste final de esa época, el año 66 del ingenio Las Tenias.